recibido la verdad, entraron judaizantes, entraron los judíos, tergiversando el evangelio que ya habían recibido. ¿Puede alguien torcer mi camino después de que yo he conocido la verdad? En el caso de los Gálatas es evidente que alguien los había convencido de otra cosa, pero ¿por qué pudieron volver atrás? Si habían recibido la información, habían recibido el evangelio correcto. Pero la iglesia, el Señor la creó para su edificación. Y cuando alguien no es constante en el estudio de la palabra, entonces esta persona es susceptible de poderle tergiversar lo que ha creído, aunque hubiese sido enseñado por el mejor maestro. Entonces parece que el no dejar de congregarse, el no dejar de escudriñar la Escritura, nos ayuda a permanecer en la verdad. Ahora, Pablo había predicado el Evangelio a los Gálatas, y desde que nace el Evangelio, hermanos, han intentado corromperlo, y quizás de tres maneras generales. El Evangelio es uno, y dice Pablo, y no es que haya otro Evangelio, pero es que algunos lo pervierten. Entonces, Pablo enseña que somos salvos por gracia y no por obras. Pero, ¿cuáles son esas tres líneas por las que pervierten el Evangelio? Una es los judaizantes, que es en el caso de los Gálatas, aquellos que creen que sí somos salvos por fe, pero para poder alcanzar la salvación, decían los judíos, debes de primero hacerte judío y después aceptar la salvación por fe, por gracia. Pero primero te tenés que judaizar. Esa línea todavía existe hoy. Y hay uno guardando el sábado, guardando alimentos, no son judíos, pero queriendo hacer costumbres de judíos. Y estas mezclarlas en la iglesia sin que tenga nada que ver. Esa es una línea. La segunda línea que tergiversa el Evangelio, hermanos, es los legalistas. Aquellos que consideran que somos salvos a través de la ley. Ahora, estos son más hipócritas que cualquier otro, porque nadie puede cumplir la ley, y ya lo vamos a ver dicho ni siquiera por un apóstol, sino dicho por el Señor mismo. Entonces la segunda línea son aquellos que se la llevan, mira cómo se vista esta, ese color es diabólico, mira que anda arito, mira que anda tacones, mira, son los legalistas, a todos le dan pero. Y solo ellos, cuando critican, es porque ellos creen que ellos están cumpliendo, ¿no? Entonces quieren obligar a los otros que sean como ellos. Y esta es la segunda línea que tergiversa el Evangelio. La tercera línea es aquellos que creen que ya la ley no tiene nada que ver, que tampoco las obras, y que podemos hacer lo que queramos. Es decir, es una exageración, un abuso de la gracia. Entonces, posiblemente en ese río hay algunos que ni salvos son. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no los ha regenerado ni han nacido de nuevo. Entonces tenemos estas tres tergiversaciones, y estas tres tergiversaciones están actualmente en el mundo. Hay algunos que creen que son salvos por obras, hay algunos que creen que son salvos porque cumplen la ley, hay algunos que creen que son salvos por hacer nada y no hacen nada y no demuestran nada. Entonces, y hay otros que quieren celebrar las fiestas judías y quieren hacerse judíos para poder alcanzar la salvación. Bueno, esto es lo que Pablo había explicado hasta este punto. Con ese contexto, ahora, ¿qué concluyo yo entonces, hermanos? Iglesias, hay muchas, pero tú eres el responsable hacia donde vas. Las iglesias no son, yo no escojo una iglesia porque me gusta el edificio, no escojo una iglesia porque me gusta la gente que va allí, no escojo una iglesia porque me siento cómodo. Tú debes
de buscar una iglesia donde se predique la verdad y el evangelio llano. Amén. Eso es. Debes de ir donde se predica la verdad. Y posiblemente esa verdad no sea agradable a ti. Posiblemente esa verdad no sea como tú piensas que es, pero la verdad, si te pones a pensar por un momento, ¿y cuándo has escudriñado las Escrituras para saber cuál es la verdad? Hay gente que asiste a iglesias solo por asistir, no sabe cuáles son sus principios, no sabe cuáles son sus creencias, ni sabe realmente qué es lo que se hace ahí. Entonces, esto me anima a pensar por un momento que yo debo de ser un poco más diligente en estudiar la palabra de Dios, porque está en juego mi vida eterna. Un momento a otro yo puedo perder la vida hoy en día, pero tengo la seguridad hacia dónde voy yo. Tengo esa paz y esa tranquilidad. Sé que la muerte me va a asustar, pero me va a consolar que yo sé en quién he creído y para dónde voy. Amén. Ese es el consuelo de los creyentes. Entonces veamos Pablo cómo trata de corregir estas tergiversaciones del Evangelio. Y nos vamos al verso número 6. Gálatas capítulo 3, verso número 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta frase es repetida por Santiago, es repetida por Pablo, y es una frase que expresa realmente cómo soy justificado. Ahora usted me pregunta, ¿y qué es ser justificado? En el verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios. La acción que Abraham está haciendo ahí es creer. ¿Y a quién? A Dios. Pero ¿por qué lo pone, por ejemplo, Pablo a los judíos? Porque era el padre de ellos. Abraham es el padre de los judíos. Entonces, si tu padre conocía la verdad y para alcanzar salvación, para ser hallado limpio delante de Dios, para ser hallado justo delante de Dios, lo único que tuvo que hacer es creer. Y dice en el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue. Y le fue, es pasado, ¿no? Y le fue contado por justicia. Es decir, Dios lo justificó. Justificar, hermano, es una palabra que creo que la conocemos todos y todos lo hacemos. ¿Por qué venís tarde? Y empiezas a justificar usted. ¿Por qué no hiciste esto? Y empezamos a justificar, hermano. Siempre andamos justificando todo lo que no nos sale bien, lo justificamos. Y por último, se le llama hasta la mala suerte. Bueno, y por último, el diablo. ¿Y por qué hiciste esto? El diablo. O sea, justificamos cada una de nuestras acciones, pero Dios justifica todas nuestras acciones por fe. Y ese es el ejemplo que le está poniendo Pablo a los Gálatas, porque sí conocían a Abraham, que era su padre. Entonces él le dice, Abraham fue justificado. Pero alguien me podrá decir, hermano, pero Santiago dice que las obras... No, Santiago no está diciendo eso. Santiago cita esta misma frase. Y si ponemos en contexto esto, Abraham obró, dice Santiago. Abraham obró, dice Santiago. Pero ¿cuándo obró Abraham? ¿Antes de ser salvo o después de ser salvo? Abraham obró después de haber sido salvo. En este momento, en esta frase, Abraham fue salvo. Posteriormente, el Señor le dice que le ofrezca a su hijo. Entonces Santiago toma ese ejemplo. Toma ese ejemplo. Pero no es que Santiago no entienda que Abraham ya había sido salvo por fe. Santiago está hablando de la fe muerta. Es muy interesante ese punto. Entonces Santiago estaba hablando de eso. Pero esta frase dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Uno de los problemas que tenían los judíos era el orgullo, la soberbia, la arrogancia de ser el pueblo de Dios. No es para menos, ¿no? No era para menos.
Entonces él sentía en el orgullo, yo soy, es más, y si yo supiera mi linaje, imagínate decir, yo soy de la tribu de Dan. Yo soy de la tribu porque están clasificadas las tribus. Entonces ellos se clasifican por tribus. Y ese es del linaje de Abraham. Entonces es un privilegio pertenecer al pueblo de Israel y era un orgullo para ellos. Pero se perdieron en el orgullo y en el privilegio. Entonces Pablo ha entendido esto y les está dando por donde ellos deben de entender. El primer punto le dice, no es por obras, en el verso 7. Verso 6, perdón. En el verso 6 dice, por lo tanto, los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Es decir, ustedes se sienten orgullosos porque son hijos de Abraham, porque vienen de su descendencia. Pero a ustedes solo les ha quedado el orgullo. Ustedes no han entendido realmente qué es ser hijo de Dios. Y uno de los grandes problemas hoy en día es que en las iglesias tampoco se entiende qué es ser hijo de Dios. Entonces viene Abraham y lo baja de esa nube y se atreve. Y aquí quiero aclarar, no estoy diciendo que la iglesia sustituye a Israel. Hay una teología por allí que tergiversa esto, no. Pablo está tratando de explicar a ellos que se bajen de esa nube de ser del linaje de Abraham o porque son judíos. Ellos no deben de ser salvos por la gracia. Entonces le dice, verso 7, sabed, les voy a aclarar, sabed por tanto, que los que son de fe. ¿Y por qué dice los que son de fe? Porque los judíos no pertenecían por fe a un linaje, eran biológicamente descendientes de Abraham. Eran biológicamente descendientes de Abraham. Y tenían sus 12 tribus y tenían sus padres y eran de los... Pero la iglesia no es descendiente de Abraham. Pero en forma espiritual, Pablo les da una lección y les dice, por tanto los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo no está queriendo sustituir a Israel. Pablo está queriéndole enseñar a Israel que no sean soberbios y arrogantes y que después de la muerte de Cristo, para ser salvo o ser hijo de Dios, ya no se necesita ser judío, sino que entramos a la familia de Dios por fe. ¿En quién? En el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Yo no nací de ninguno de las tribus de Israel. Hay alguna gente sencilla en el pleno siglo XXI y todavía hay gente boba que la enganchan, que hay algunos privilegiados que van a alguna de estas tribus. Nada que ver. Nada que ver. Nadie cabe en Israel después de Israel mismo con sus patriarcas. Cuando Cristo murió en la cruz, dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay nada. Todo el que crea en mí, ¿qué dice? Será salvo. Entonces, este es el error que algunos cometen al interpretar mal. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? Perdón. ¿Qué le está diciendo Pablo? Estos son los hijos de Abraham. ¿Quiénes? Los que por fe. Los que por fe. Verso 8. Y la escritura previene que Dios había de justificar por, repito, no sé cómo dice tu Biblia, pero mira aquí dice, verso 8, y la escritura previene que Dios había de justificar por la fe a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, o sea, nosotros. Entonces, imagínense que desde Abraham ya se preveía que iba a haber pícaros que iban a tergiversar el evangelio y que le iban a decir a la gente que tenían que bautizarse, que tenían que hacer penitencia, que tenían que hacer muchas cosas para ser salvos. Pero el verso dice clarito, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo,
en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Miren qué lindo habla la palabra. Dice, ya sabía yo que los pícaros iban a aparecer con otra cosa. Pero la Biblia, previendo eso, dice, le hace una promesa a Abraham. Y le dice que los gentiles iban a ser justificados por fe. ¿Pero por fe en qué? Por la fe en que creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió en la cruz sustituyéndonos a nosotros, porque nosotros habíamos pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces el Hijo de Dios dice, Padre, yo voy a pagar por ellos, y esa muerte vicaria, esa muerte sustituta de su Hijo, paga mis pecados al Padre en la cruz para reconciliarnos con Él. ¿Pero a quiénes? Aquellos que creen que ese sacrificio es el reconciliador y el que me justifica. Amén. Ese es salvo. Ese es salvo. Ahora, si tú no lo crees, no eres salvo. Si tú crees que te estás salvando por obra, estás perdido. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Y no lo digo yo con mucha atención, no lo digo un apóstol, no lo digo un seguidor, sino que si ya no le quieres escuchar ni a Jesús mismo, ni al Hijo de Dios, es tu problema. Si alguien cree que se salva por cumplir la ley, lo primero que debe de entender que la ley está compuesta por 613 mandamientos, dividido en una ley ceremonial, en una ley civil y en una ley moral. Léete todo Levíticos y Deuteronomio y te das gusto viendo todas las reglas y las leyes que habría que cumplir si vamos a cumplir la ley. Pero algunos dicen, no, solo la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos. Y lo ridículo es que cuando estas personas dicen que se salvan por los 10 mandamientos, y les pregunto, dime el 7, dime el 5, no se lo saben. Y si no se lo saben, ¿cómo lo van a cumplir? Es ridículo. Entonces, pero yo les iba a probar, les dije que Dios dice, no yo, ni el apóstol, Dios dice que esos sinvergüenzas que dicen que se salvan por la ley, por cumplir la ley, no solo son sinvergüenzas, sino que se atreven a decirle al Dios Todopoderoso, mentiroso. No le creo, hermano. Primera Juan 1.9. Vayamos a Primera Juan 1.9. Primera Juan 1.9. Vamos a leer ahí Primera Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué? De toda maldad. ¿Cuál es la acción para ser perdonado? ¿Hay una penitencia, hermano? Bueno, para que sea perdonado el hermano David, me le echan 10 piedras en un matate y se la va a llevar hasta el puente 3 veces y va a quedar perdonado. No, vamos a poner una penitencia al hermano Beto. Hermano Beto, ¿verdad? Le vamos a poner que vaya al río a jalar 100 cantaradas de agua para la iglesia, y esa es su penitencia. Y como cometió pecado mortal, ¿verdad? Porque el pecado mortal necesita penitencia para ser restablecido, ¿verdad? Entonces, no, mire lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios, es fiel y justo para perdonarme, no tengo que hacer nada. ¿Y limpiarme de qué? De toda maldad. Verso 10, yo les dije que le iba a probar lo que dice Dios. Y miren lo que dice Dios de los sinvergüenzas, que dicen que cumplen la ley, que andan en ayuno, que son varones santos, que son perfectos. Miren lo que dice Dios. Si decimos que no hemos pecado, ¿han oído algún sinvergüenza que dice que no peca? ¿Han oído alguno? Ando 40 días de ayuno, no estoy santificado. Pero aquí
Ahora, yo no sé lo que tú quieras creer, si te emboban o tú eres bobo, yo no sé. Pero la palabra es clara aquí y dice, si decimos que no tenemos pecado, oiga bien lo que ocurre. Le hacemos, ¿a quién? A Dios. Mentiroso. O sea que cuando alguien dice que es santo y que se está salvando por la ley, le está diciéndole, tú eres mentiroso. La muerte de tu hijo no vale nada, yo me voy a salvar por mis obras. Yo le voy a dar de comer al pobre, le voy a dar calzoncillo al que no tiene, le voy a dar un par de zapatos al que anda chuña. ¿Y quién te ha dicho que eso te va a salvar? Y en el verso 9 está diciendo, ¿sabes qué? Tú le estás diciendo que Dios es mentiroso. ¡Wow! Yo no me atrevería, hermano, a ofender a Dios de esa manera. Pero él dice aquí, le hacemos a él mentiroso, pero no termina la cosa ahí. Mira lo que añade. Y su palabra, que dice la palabra de quién? La palabra de Dios. Y su palabra no está en él. Ok, además de ser mentiroso, es mentira que está predicando la palabra de Dios. ¿Es clara la palabra? Ahora, ¿qué quieres hacer tú con la verdad? Ese es tu problema. Tú puedes ignorarlo, tú puedes no tomarlo en cuenta y hacer lo que quieras. Entonces veamos la parte B, desde el verso 8. Y la Escritura, previniendo que Dios había de resultar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti. ¿Cómo es que son benditas las naciones en Abraham? Pablo nos lo va a explicar. Pablo nos lo va a explicar más adelante aquí. Verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente. ¿Con el creyente? Abraham. ¿Cómo le llama Pablo a Abraham? Creyente. O sea, está ratificando, está puntualizando cómo alcanzó la justificación Abraham. ¿Cómo? Creyendo. Hermano, ese hombre tenía fe. Yo tengo fe, hermano, yo no lo sé, pero este hombre sí tenía fe. Y en él fueron benditas todas las naciones, porque de la simiente de Abraham, refiriéndose a Cristo, y por medio del sacrificio de la cruz, fuimos benditas todas las naciones, y ya no solo Israel. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por fe, otra vez. Por fe somos bendecidos el creyente Abraham. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, me vas a perdonar, no lo digo yo, lo dice la palabra. Es muy duro. Porque hay algunos que lo primero que les dicen a las personas en las iglesias es que deben de cumplir la ley. Pero este verso dice, verso 10, si le pones atención, porque todos los que dependen de las obras de la ley, aquellos que creen que se salvan por obras. Hay otros que han tergiversado la palabra, que creen que se salvan por obras, no, que se salvan por fe, pero que mantienen la salvación por obras. También existen esos. Entonces, pero Pablo, que es un apóstol del Señor legítimo, que creo que yo no me atrevo a contradecir, y no creo que ningún ser humano actual pueda contradecirle a este siervo de Dios, aclara en el verso 10 y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldito. ¡Eres maldito! Entonces, hermano, todos aquellos que quieren andar cargando, todos aquellos que quieren hacer penitencia, todos aquellos que quieren hacer eso, como están malditos, y no lo digo yo. Lee el verso. Yo no sé si los que pueden interpretar las lecturas o leer, porque todos los que dependen de las obras de la ley, no, hermano, yo hago obras. Mira cuántas obras hago yo, hermano. Y yo ayuno. Y a Dios que le importa que vos aguantes hambre. Si no te manda a aguantar hambre. Hermano, pero yo le doy una tortilla al hambriento y por una tortilla vas a entrar al cielo. Ay, hermano, yo di para el piso de la iglesia y gasté como $3,000. $3,000 vale la salvación. Esto es lo que no entienden. ¿Cuántas obras tendría que hacer para salvarme? Pero
Pero Pablo, diciéndole a los Gálatas en el verso 10 de este capítulo 3, le dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo malditos, son malditos. Ay, hermano, yo ando ataviado. Mire, yo me pongo la mantelina que me arrastra todo el polvo de la calle y me lo llevo. ¿Y? Eres maldita. ¿Cómo? ¿Cómo? Eres maldita. ¿Por qué? Porque por esa obra crees que te vas a salvar. Porque andas justanuda. Hay unas que andan minifalda y quizás andan más coquetas, pero son más honradas que unas que andan arrastrando las baldas por toda la calle. Dios no puede ser engañado. Amén. Las apariencias nos engañan a nosotros, pero no a Dios. Bueno, ahora que te he puesto en el lugar que si crees que sos salvo por obra son malditos, y lo dice Dios, no lo digo yo, veamos qué agrega Pablo. Pues escrito está, y Pablo no lo dice por su boca sola. Pablo tiene una base por la cual dice esto. No lo dice porque lo inventa. Porque escrito está. Ese porque escrito está significa que Pablo va a citar palabra de Dios. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo estoy maldito, hermano. Sí, si crees que eso es algo por las obras de la ley, estás maldito. Yo no le creo, hermano, que sea maldito por eso. Ah, ¿no crees? Bueno, te voy a llevar de donde sacó Pablo esta conclusión. Vayamos a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Veamos ese capítulo. Veamos ese capítulo. En ese capítulo, que nadie le gusta predicarlo, después de prometer Dios que a los que fueran obedientes los iba a bendecir, la segunda parte de la declaración de Dios es el capítulo 27 de Deuteronomio, verso 11. Me imagino que en tu Biblia hasta el epígrafe dice clarito las maldiciones. ¿Y para qué son estas maldiciones? Miren qué lindo. Y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte de Gerizim para bendecir al pueblo. Simón, Leví, Judá, y dice, verso 13, estos estarán sobre el monte de Ebal. Y habla. Llegamos al verso 15. Mira lo que dice el verso 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Y empiezan las maldiciones a todos aquellos que no cumplan cada uno de los artículos de la ley. Entonces dice el verso 16, maldito el que deshonra a su padre y a su madre. El verso 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Entonces, todo el que no cumple la ley es maldito. ¿Y qué leímos en 1 Juan 1:9? Que todos pecamos, que no hay ninguno que no peque, porque el que dice que no peca hacia Dios, entonces si soy maldito porque no puedo cumplir la ley, y Dios me dice que si yo dijera, si me atreviera a decir que no peco, que le hago al mentiroso, estoy frito. Entonces, ¿cómo he de salvarme si no puedo cumplir los 613 mandamientos? Y Dios dice que no hay un hombre justo. Y es donde entra el sacrificio de Cristo. Y es donde Él viene a sustituir en vista de que yo no puedo, Él sí pudo. Amén. Él sí pudo. Entonces digo, esa deuda que tú no puedes pagar, la voy a pagar yo. Entonces, hermanos, pero yo casi cumplo los 9 mandamientos. No te voy a poner los 613. No te voy a poner los 613. La ley moral. Hermano, yo cumplo casi 9. Pero cuando somos hallados faltos en uno, ¿qué pasa? Somos condenados. En cualquiera que falle. Usted tal vez no miente, pero roba. Tal vez no roba, pero calumnia.
Tal vez no calumnia, pero fornica. Tal vez no fornica, pero toma el nombre de Dios en vano. Tal vez no toma el nombre de Dios en vano, pero desea lo del vecino. Y ahí le puedo ir diciendo. Ahí le puedo ir diciendo. A fin de que ninguno estamos libres. Y es por eso que la salvación es por gracia. Solo un hipócrita podría decir que es por obra. Ahora, debo de hacer obras. Debo de hacer obras. Déjame ilustrártelo de esta manera. Un árbol de mangos, por naturaleza, su fruto debe de ser mangos. ¿Por qué? ¿Y por qué no echa cocos? Porque su naturaleza es ser mangos. Entonces, cuando un cristiano es salvo por gracia, al creer en el sacrificio de Cristo Jesús, entonces él es nacido de nuevo. Y no de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Y cuando es nacido del Espíritu, su naturaleza cambia. Y ahora su naturaleza va a producir o va a llevar, ¿qué? Buenas obras. Por naturaleza. No para ser salvo, sino porque ya es salvo. El mango no dice, híjole, ¿cómo voy a hacer para echar mango? Sí. ¿Dónde te vas a echar mango? ¿Por qué? Porque es de naturaleza. Entonces un creyente, cuando es creyente, su naturaleza es hacer buenas obras, no para salvarse, sino porque ya es salvo. Y esa debe ser su naturaleza. Ay, hermano, pero yo no siento eso porque es el diablo. Hay algunos que dicen ser creyentes y no son nada. Pero el que anda, si no naces de nuevo, no entras. Y para nacer de nuevo, debo de creer en el sacrificio de Cristo. Y Cristo inmediatamente pone dentro de mí el Espíritu Santo, amén. Y el Espíritu Santo me redarguye y me dice lo mal que me estoy portando para que yo vaya haciendo lo que agrada a Dios, amén. Entonces mi nueva naturaleza me ayuda a equilibrar mi conducta y las buenas obras ya no son para ser salvo, sino porque yo soy ya salvo. Entonces nadie me tiene que aprender. Yo ya me imagino yo, miren hermano, este árbol de mango echó mango, aplauda, pues. Hermano, te estás loco. ¿Y qué esperaba que echara? Si es de mango. Ahora, mire este cristiano, mire, el hermano Beto hizo una buena obra. ¿Y qué esperaba? El hermano Beto, el hijo de Dios, tiene que hacer buena obra, tiene su naturaleza, amén. Esa es una naturaleza, hacer el bien. Ay, hermano, usted lo ha visto a los otros hermanos como son. No hacen buenas obras. Bueno, ahí cada uno, hermano. Ahora, ¿qué es lo que estás llevando tú? ¿Te están llevando los frutos del Espíritu o los frutos de la carne? Ese es el problema. El problema es que como creyentes entendemos que debemos de llevar esos nuevos frutos. Veamos qué sigue diciendo aquí el apóstol. Entonces, después de que le dice, maldito, volvamos a Gálatas 3 y veamos, y entonces dice, porque el verso 10, ahora vamos al verso, parte B del verso 10. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Verso 11. Y que por la ley, bueno, creo que Pablo, en mi tiempo, hermanos, había un calzado que le llamamos de calidad. Y ese calzado le llamamos de calidad porque el zapatero lo hacía clavado, pegado y cosido. Ese zapato, para que se arruinara, hermano, cortaba, porque iba pegado, clavado y cosido. Pues es lo que está haciendo Pablo aquí, clavándolos, pegándolos y cosiendo los Gálatas. Ahorita que les acabo de decir que son malditos porque no cumplen toda la ley, ahorita que les acabo de decir que cualquiera que diga que no peca es hipócrita, ahorita que les ha dicho todo eso, ahora pasa el verso número 12 y le dice, y que por la ley, aquí ya digo, se entiende que llama, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Agarra palabras del profeta Habacuc y le dice, miren, por la ley ninguno va a ser justificado, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivo yo? Yo no vivo, hermano,
Déjame ilustrarte de otra manera. Yo soy conductor y me otorgaron una licencia para poder conducir. Y para que me dieran la licencia, supuestamente, yo debía aprenderme la ley de tránsito. ¿Verdad? Me aprendí la ley de tránsito. Entonces, y luego me dieron el carnet para manejar. Pero ¿por qué me aprendí la ley de tránsito? Para que cuando yo transite, pues esa ley me va a permitir y me va a salvar la vida. Por ejemplo, en la ley de tránsito dice que cuando el semáforo está en rojo, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debo de hacer yo cuando el semáforo está en rojo? Detenerme. Y cuando esté en verde, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? A mí que me importa la ley. Ya me la va a tirar en el rojo. Ay, papá. Bueno, ¿verdad? Y viene un necio y dice, ¿y qué me importa? Y se lo tira en rojo, ¿qué le va a pasar, hermano? Una rastra de 5 ejes le puede pasar con 6 ejes y lo atorca. Ah, pobrecito. De nada le dio la ley. Entonces hay algunos, hermano, que tienen la ley y no la cumplen. Sí, de nada les sirve. Ahora, ¿cómo manejo yo cada día que salgo? Digo, ley de tránsito, capítulo 1. No, hermano, yo agarro mi carro, lo enciendo y salgo. No salgo pensando en que voy a violar ningún artículo de la ley de tránsito, ¿no es cierto? Pues cada creyente, cada día que amanece, se convierte en el nombre de Dios y no amanece repitiendo ninguna ley, porque por fe piensa que no va a desagradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo amanezco cada día, Padre, en tu nombre salgo a enfrentar este día. Ayúdame a hacer lo que te agrada. Y me doy. Amén. No ando, no matará, no robará, no tener, no, yo ando en eso. Ando en eso, hermano. Porque el justo por la fe. ¿Y cuál es mi fe? Que el que comenzó la buena obra en mí, también la va a ¿qué? A perfeccionar. Gloria a Dios. Eso es, no. Ay, hasta la hermana Guacha me está vigilando. Y va, mira, le decía al pastor, a ver qué es lo que hace, qué no. Mira, allá. Había un pastor, le quitaron el ministerio. Bueno, porque dicen que de San Miguel hay una zona, ahora ya es por donde está EPA, ahí. Antes había unas casas de mala reputación por ahí. Y entonces, una de esas viejas viatas tenían un bus de ahí. Y el pastor estaba abrazando a una de esas niñas. Pero la estaba abrazando porque le había predicado el evangelio y había creído en Cristo. Pero como ella no vio eso, ella vio que a la niña en minifalda le estaba abrazando el pastor, ¿verdad? Porque estaba llorando de que se había declarado pecadora y había recibido a Cristo. Entonces el pastor y no, le va a poner el dedo ahí a la mirión, que allá andaban de las prostitutas, el pastor está la lengua chucho. Allá andaban de las prostitutas. Eso va a decir, hermano. Usted ni mira todo, pero ya todo el capítulo lo cerró usted. Usted no fue con él al cuarto, usted no vio que la metió, usted no vio que la pagó, pero está diciendo que ella andaba con ella. Solo porque vio eso que iba pasando. Entonces, esto sucede, pero justo por la fe vivirá. Yo no ando pensando que me van a ver Charla, ni Chepe Trompo, ni Juana, a mí no me importa, porque yo ando viviendo por fe en Cristo Jesús, amén. Y yo no ando para querer pecar, yo no amanezco diciendo, voy a ver qué pecado cometo hoy. No, yo amanezco pidiéndole a Dios que me ayude a no pecar, amén. Y por fe salgo a no quebrantar la ley de Dios. Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo, yo tengo esa libertad, nadie me puede andar acusando. Entonces el verso le dice ahí, el justo por la fe, verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Entonces, si somos salvos por fe, no es por cumplir la ley, porque la ley obliga a hacer. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Veamos este verso número 13. En el verso número 13 dice, Cristo se hizo maldición. ¿Por qué se hizo maldición Cristo? Por nosotros. ¿Por qué? Porque nos sustituyó en la cruz. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo no podía cumplir la ley. Son 613, pero ni 10 puedo cumplir, hermano. Y si Dios
digo que los cumplo, me voy a 1 Juan 1:10 y me doy cuenta que dicen que soy un mentiroso si digo que las cumplo. Entonces vuelvo a caer en manos de la gracia. Es decir, por obra nadie va a ser justificado. Entonces Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El que no hizo ningún pecado, que le cargaron todos los pecados nuestros. Cuando Cristo estaba en la cruz, siendo crucificado, te pregunto yo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo estaban crucificando? ¿Qué dijo Pilato cuando lo tenía aquí? ¿Qué dijo Pilato? De ahí aprendimos un montón hoy nosotros, ¿verdad? hasta lo repetimos. Mira, yo como Pilato, aquí ya uno. Entonces, Pilato vio que el hombre era ¿qué? Inocente. El justo por los injustos. Entonces las palabras de Pilato ratifican que el Señor era puro y santo y no había cometido ningún pecado, pero iba a ser muerto. ¿Por qué? Por todos mis pecados, por los tuyos, por los míos, por los de todos. Entonces el sacrificio de la cruz de Cristo es efectivo para todo aquel que cree que ese sacrificio le redime todos los pecados. Pero cuando yo creo que porque regalé una tortilla, ay, ya me quitó aquel pescozón que le pegué de pecado, ya con esto me borra. Y empiezo yo así. No hay ningún catálogo donde diga eso. Entonces, el verso 13 dice, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La muerte de mi Señor no fue sencilla, fue la muerte de un maldito. Porque la maldición de la ley cayó sobre él por todos nuestros pecados. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por la fe, después de su sacrificio, el Señor dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ahora ya no voy a andar con vosotros, sino que ahora voy a estar en vosotros. Y cada uno, hermano, de ustedes, los que han creído y hemos sido salvos, tenemos parte de Dios en nosotros. Tenemos parte de Él. Esa parte que te redarguye de pecado, esa parte que te dice no está bien. Y Dios te está hablando porque eres desobediente, no andas bien. Porque tenemos dos naturalezas, la humana y la nueva naturaleza del nacimiento divino. Amén. Entonces eso está dentro de mí y eso me dice si estoy haciendo bien o estoy hablando mal. Entonces el verso 14 ratifica que los gentiles íbamos a ser alcanzados. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida y nadie le añade. Voy a terminar acá. El Señor, siendo tan lindo conmigo, me dice, ¿sabes qué? Tú eres incrédulo. Oyes mi palabra y no la obedeces. Te estoy diciendo que eres salvo y no tienes que hacer nada más que creer que mi sacrificio en la cruz fue suficiente para... No lo creo. Habrá mucha gente arrogante que irá al infierno por su incredulidad. No, porque Dios tiene la mano tendida y le está diciendo, no tienes que hacer nada, solo tienes que creer que la muerte de mi hijo en la cruz te dio el perdón. No. Yo tengo que rebuscarme aquí. Pero qué triste va a ser cuando se enfrenten al Padre. Cuando mueran y se abran los libros. ¿Qué diremos? ¿Qué es lo que el Señor pedía? Que creyeran en su Hijo para alcanzar la salvación. No pedía más. Pero es razonable. A veces pienso que hay personas que nacen incrédulas y que nacen para eso, pero la Biblia no dice eso. Cuando Cristo vino a predicarle a los judíos, a su pueblo, Él tenía la verdad, hermanos. Él tenía la verdad. Él era la verdad. Él era puro y santo. Les pregunto, ¿creyeron los judíos? No creyeron. Ahora te pregunto, ¿tú estás escuchando la verdad?
Nosotros podemos valorar lo que los judíos hicieron y decir qué tonto. No reconocieron a su Mesías, no reconocieron que él predicaba la verdad. Pero tú ya no tendrás chance. Tú estás oyendo la verdad. ¿Y cómo vas a reaccionar a ella? Cuando mueras y te enfrentes al Señor, ya no habrá oportunidad. Y entonces te darás cuenta que lo que decíamos sí era la verdad. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ahora que sepamos que los judíos no reconocieron la verdad? Murieron así. Murieron así. Ahora, ¿de qué sirve que yo haya visto la verdad, pero no me haya agarrado de ella? También he comprendido, hermanos, que no son mis argumentos, que no son los argumentos bíblicos, al final que hacen que una persona cree en Cristo, sino el Espíritu Santo de Dios hace la obra en los hermanos. Así es que si el Espíritu Santo hoy obró en alguien, sabrá que lo que dijimos es la verdad y la va a abrazar. Pero si el Espíritu Santo, si Dios no tuvo misericordia, entonces, hermanos, tú te vas a ir tan incrédulo como veniste. Por eso oramos nosotros, porque el Espíritu Santo abra el entendimiento espiritual de las personas para que puedan comprender. Y los que buscan a Dios realmente, hermanos, lo van a hallar. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Veremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ha sido entregada a tu pueblo. Te pedimos, Padre, que sea el Espíritu Santo llevando a la verdad a cada uno de aquellos de los que tú tienes misericordia.